originalmente no daba, pero aparentemente sí les hacen muchas preguntas sobre descensos, aceleraciones, variabilidad y demás, entonces vamos a revisarlo. La relevancia de esta vigilancia fetal intraparto es precisamente la asfixia, o en teoría, querer prevenir esta asfixia neonatal, que es una causa importante de muerte neonatal temprana. Entonces, para eso se hace una vigilancia. La monitorización intraparto se refiere, bueno, dentro de la monitorización intraparto es importante saber que las mismas contracciones uterinas pueden condicionar la hipoxia fetal por la compresión repetida del cordón umbilical o por una reducción en la perfusión placentaria. Puede manifestarse una hipoxia severa como resultado de un evento repentino y catastrófico intraparto, por ejemplo, un prolapso de cordón, un desprendimiento de placenta, una dehiscencia histerorrafia o una ruptura uterina. Por lo tanto, se recomienda monitorización fetal intraparto continua en aquellos embarazos con factores de riesgo identificados. Vamos a ver que no en todos los embarazos se justifica una monitorización intraparto continua. Y por monitorización intraparto continua me refiero a durante todo el trabajo de parto tener el registro cardiotocográfico. Eso no se debería realizar en todos los embarazos. Obviamente en todos los trabajos de parto sí se requiere una monitorización intraparto, pero no continua, me refiero a ciertos momentos de cómo vaya progresando el trabajo de parto. Ahorita vamos a ver eso. Y esto tiene mucho que ver con la disminución del exceso de base mientras va progresando el trabajo de parto. Durante el primer estadio del trabajo de parto, obviamente estos valores no se los tienen que aprender, esto nos es para ilustrar la importancia de cómo a lo largo del trabajo de parto y según la duración del trabajo de parto, el exceso de base en el bebé va disminuyendo. Entonces, de ahí la relevancia de estar vigilando un trabajo de parto prolongado, porque muy probablemente este bebé va a empezar con datos de hipoxia. ¿En dónde vamos a hacer monitorización intraparto continua? ¿Para qué se hace la monitorización intraparto? Para prevenir asfixia neonatal en complicaciones durante el trabajo de parto. Entonces se debe hacer en un hospital donde exista la capacidad de realizar una cesárea de emergencia. Si no hay ginecólogo, ¿cuál va a ser el punto de tener el registro cardiotocográfico? Si voy a detectar o un prolapso de cordón o voy a detectar una ruptura uterina y no voy a poder ofrecer una atención inmediata. Idealmente se debería ofrecer en casos bien seleccionados. Pero bueno, el primer requisito sería que el hospital tuviera la capacidad de realizar una cesárea de emergencia. No debe existir una contraindicación a la vía vaginal de resolución, es decir, si desde el inicio sé que este embarazo se tiene que resolver por vía abdominal, no voy a dejar la evolución a trabajo de parto mientras lo estoy monitorizando. Debe realizarse en fetos en los cuales pueda realizarse alguna intervención en caso de que resulte una prueba normal, es decir, fetos sanos o con pronóstico. En caso de que se trate de un bebé mal formado o que no tenga pronóstico, no hay justificación en realizar una monitorización intraparto. Ahorita hablamos de estimulación con oxitocina. Entonces vamos a hablar de cada uno de los conceptos que revisamos en el registro. El registro cardiotocográfico, supongo que la mayoría lo conocen. El primer concepto es la frecuencia cardíaca basal. Es el promedio del ritmo de la frecuencia cardíaca que muestra una variación menor a 5 latidos por minuto por arriba o por debajo de la línea estimada en una ventana de 10 minutos. La duración mínima debe ser 2 minutos, no necesariamente continuos. Entonces, todo este chorro, para que se entienda, es en el registro cardiotocográfico nos enfocamos en la zona que permanezca similar o que no tenga tantas variaciones, y esa es nuestra frecuencia cardíaca basal, ese es nuestro promedio de frecuencia cardíaca basal. Si ustedes recuerdan, en el registro cardiotocográfico se grafica la frecuencia cardíaca basal en la porción superior y en la porción inferior se grafica la actividad uterina. Y en este caso, por ejemplo, aquí permanece de manera similar y de aquí determinaron la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal en 130 latidos por minuto. Entonces, primera cuestión importante, ¿cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? 120 a 160, 110 a 160. 110 a 160 es la frecuencia cardíaca fetal normal. Neonatal ya cambiará esto y supongo que lo revisaron en pediatría, pero frecuencia cardíaca fetal normal, 110 a 160. Que tenga frecuencia 110, totalmente normal. ¿Sí? No es para pensar ni en bradicardia, ni que el bebé tiene que nacer en ese momento, ni nada por el estilo. 110 sigue siendo una frecuencia cardíaca fetal normal. Entonces ese fue el primer concepto. Segundo concepto, variabilidad. La variabilidad se refiere a fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal que son irregulares en amplitud y en frecuencia. Lo normal es que haya una variabilidad de 6 hasta 25 latidos por minuto.
O sea, está en 135 y puede subir hasta 160. Eso es normal. Y de repente vuelve a bajar hasta 135 menos 25, ¿cuánto es? Hasta 115. Entonces, eso es normal. Y este concepto es algo que muchas veces no se toma en cuenta o se entiende o se malentiende. Un trazo con variabilidad es un trazo de un bebé. Un trazo con variabilidad moderada, es decir, de 6 a 25 latidos por minuto, es un trazo normal. Es un bebé que podemos suponer que está bien. Que tenga variabilidad del trazo es que el bebé está normal. ¿Sí se entiende esto? Porque muchas veces, ¿por qué pasó esa área? Por variabilidad. Variabilidad es normal mientras sea de 6 a 25 latidos por minuto. No sería normal que el bebé estuviera siempre en 140 o siempre en 150. Eso sí no es normal. Lo normal es que la frecuencia esté variando. Eso nos habla de bienestar fetal. ¿Se entendió que no es normal que el bebé siempre esté en 140? Ok. Y pasamos a variabilidad reducida o mínima. Variabilidad mínima es cuando tenemos variación, pero es menor o igual a 5 latidos por minuto. Marcada cuando tenemos mayor a 25 latidos por minuto. Y ausente cuando no es posible determinar las diferencias en las disminuciones o los incrementos. Esto sí es anormal. ¿Sí? Normal de 6 a 25. Si no encontramos variabilidad o si la encontramos muy marcada o no se encuentra para nada, sí nos hace pensar en la posibilidad de que se trate un bebé con alguna complicación. De ahí pasamos al concepto de aceleraciones. Las aceleraciones son un aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea de base de 15 latidos por minuto o más, con duración de 15 segundos o más. Esta parte no nos interesa, pero bueno. Durante el registro cardiotocográfico encontramos una aceleración cuando incrementa 15 latidos y este incremento en los 15 latidos nos dura 15 segundos o más. Eso es una aceleración. Eso es un hallazgo bueno. Que el bebé tenga una aceleración nos habla de bienestar fetal. Entonces la aceleración es que incremente de repente 15 latidos y que ese incremento de 15 latidos dure hasta 15 segundos. Eso es un hallazgo bueno. ¿Sí? Tenemos desaceleraciones. Desaceleraciones se refiere a la disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea de base de 15 latidos por minuto más con duración de 15 segundos o más. Es decir, lo contrario a la aceleración. Disminución en 15 latidos y dura 15 segundos. Y las podemos clasificar de diferentes maneras, como anteriormente conocía DIP 1, DIP 2, DIP 3. Actualmente es desaceleración temprana, desaceleración variable y desaceleración tardía. Desaceleración temprana se refiere a disminución simétrica de la frecuencia cardíaca fetal que coincide con el tiempo máximo de las contracciones uterinas. Es decir, aquí tenemos la desaceleración, o sea, tenemos la frecuencia cardíaca fetal basal y disminuye de repente, y en este punto mínimo de frecuencia cardíaca fetal coincide totalmente con el incremento en la actividad uterina. ¿Sí notan la...? Entonces tiene contracción y en ese mismo momento se notó la disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Estas desaceleraciones tempranas pueden ser fisiológicas. Esto puede ocurrir de manera normal. Empezar a pensar en que el bebé está sufriendo, que ahorita vamos a hablar de eso de que sufriendo no existe, pero eso nos hace pensar que el bebé va avanzando de manera normal. ¿Sí? Esto puede ser normal mientras sean desaceleraciones tempranas. Esto es lo que ocurre normalmente, por ejemplo, con la de la cabeza. La compresión de la cabeza durante el trabajo de parto. Eso va a ocurrir en todos los trabajos de parto y en el registro cardiográfico lo podemos encontrar de esta manera. A lo mejor no va a ser dato de buen pronóstico si lo encontramos de manera temprana en el trabajo de parto, pero definitivamente es frecuente y normal encontrarlo ya en dilataciones arriba de 7, 8 centímetros. ¿Sí? De ahí tenemos las desaceleraciones tardías. Tardía se refiere a la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, donde no coincide esta desaceleración, o más bien ocurre después de la contracción, del punto máximo de la contracción, y después viene la desaceleración. Esa es una desaceleración tardía. Y desaceleración variable es que disminuye la frecuencia cardíaca fetal desde que inicia la contracción y puede o no asociarse a las contracciones. Disminuye, pero en realidad no tiene relación con el inicio o con el final de la contracción. Esa es la desaceleración variable. Normalmente estas contracciones tardías sí nos hablan de compresión del cordón, no de la cabeza, sino compresión del cordón, y las desaceleraciones variables sí nos pueden hablar de datos de hipoxia fetal, que no tengan relación con las contracciones.
Y tenemos el concepto también de desaceleración prolongada. Disminuye la frecuencia cardíaca fetal 15 latidos por minuto o más, y esto dura por lo menos 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Esto es una desaceleración prolongada. Ahorita vamos a ver qué significa que encontremos todo esto. Lo primero es entender los conceptos y después saber qué se hace cuando encontramos todo esto. Patrón sinusoidal se refiere a un patrón ondulado en la frecuencia cardíaca fetal con una frecuencia de 3 a 5 ciclos por minuto que persiste durante 20 minutos o más. Esto siempre va a ser anormal. Encontrar una frecuencia cardíaca fetal de esta manera, con un patrón sinusoidal, nos habla de datos de hipoxia fetal o riesgo de pérdida del bienestar fetal. Entonces este siempre va a ser un trazo anormal. Entonces hablábamos de en qué mujeres debemos de considerar la monitorización fetal intraparto de manera continua, y hablábamos de que en todas las embarazadas deberíamos hacer una monitorización intermitente. La monitorización intermitente se refiere a que auscultemos de inicio la frecuencia cardíaca fetal. Si encontramos en esta primera determinación una frecuencia cardíaca fetal normal de 110 a 160 latidos por minuto, e incluso encontramos aceleraciones, podemos continuar con nuestra monitorización intermitente. De acuerdo al protocolo, maniobras de reanimación favoreciendo la oxigenación. Ahorita hablamos de esto. Promover apoyo emocional e información. Ahora, en caso de que en esta primera auscultación encontremos una frecuencia cardíaca fetal menor a 110, mayor a 160 o con la presencia de desaceleraciones, este bebé amerita una nueva valoración. Entonces, lo que tenemos que hacer es auscultar la frecuencia cardíaca fetal nuevamente durante la siguiente contracción para confirmar características, es decir, para saber si se trata de una desaceleración temprana, tardía o variable. Hay que corregir las causas potenciales, vigilar las constantes maternas vitales, el pulso, cuestiones de analgesia, la temperatura, y realizar un tacto vaginal en caso de que esté indicado. Entonces esto es muy importante cuando encontramos una frecuencia cardíaca fetal normal en una monitorización intermitente. Determinar cuál es la relación con la contracción, ver qué es lo que está pasando, qué es lo externo que lo podría estar ocasionando, ver cómo está la mamá, y en caso que estemos en un trabajo de parto en fase activa que sí está avanzando, realizar un tacto vaginal para ver si esta disminución o esta alteración en la frecuencia cardíaca fetal no tiene alguna relación con el progreso del trabajo de parto. Si en la nueva evaluación encontramos una frecuencia cardíaca fetal normal, bueno, más bien, intervenciones que promueven las siguientes metas. Si no encontramos en la nueva evaluación una frecuencia cardíaca fetal normal, lo que tenemos que hacer es ciertas medidas que nos mejoren la perfusión fetal, y esas medidas son el flujo sanguíneo, mejorar la oxigenación materno-fetal y disminuir la actividad uterina. Por lo tanto, en una segunda valoración que encontramos que sí existe una frecuencia cardíaca fetal anormal o sí existen desaceleraciones patológicas, deberemos de hacer estas medidas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando encuentran un bebé con frecuencia cardíaca fetal normal? Pues en relación con esto, ¿qué hacen para mejorar el flujo sanguíneo placentario? De cúbito lateral izquierdo. Para mejorar la oxigenación materno-fetal, las puntas nasales con oxígeno, y para disminuir la actividad uterina, suspenden la infusión de oxitocina. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer durante la conducción de un trabajo de parto en un bebé que está teniendo datos de hipoxia o datos de riesgo de pérdida del bienestar fetal. El concepto actual es ese: riesgo de pérdida de bienestar fetal, no es sufrimiento fetal. Nuevamente, todo esto nos habla de riesgos, de posibilidades. No puedo saber si el bebé está sufriendo, pero puedo saber que según estos hallazgos existe el riesgo de que no esté adaptándose el bebé a las contracciones de manera adecuada. Entonces, lo primero que tienen que hacer ante un trazo anormal son estas medidas. Primero, suspender la oxitocina. Después, acomodar a la paciente en decúbito lateral izquierdo y en las puntas nasales con oxígeno. De estas medidas, lo más importante es suspender la oxitocina. Las puntas nasales con oxígeno no se sabe muy bien si tienen algún efecto o no, pero bueno, son parte de nuestras medidas de reanimación intrauterina. Y en este momento ya va a ser importante una monitorización continua. Una monitorización fetal electrónica para obtener la frecuencia cardíaca basal y la variabilidad, así como para evaluar la presencia de ascensos o descensos. Se debe notificar al médico en cargo. Se debe considerar una muestra de pH de piel cabelluda del bebé, considerar el parto o el nacimiento más bien si el problema persiste, y realizar una gasometría al nacimiento para ver la repercusión que tuvo en el bebé.
Entonces, la monitorización se va a realizar en mujeres con riesgo gestacional alto o muy alto y con presencia de alguno de los siguientes: sangrado vaginal materno en el trabajo de parto. El sangrado vaginal materno, obviamente en cantidad escasa, moderada, puede ir en relación al borramiento y a la dilatación, pero la presencia de sangre en cantidades mayores nos debe hacer pensar en otras cuestiones que vamos a revisar más adelante. En el caso de una mujer con infección intrauterina o con coriamnoitis, también debemos de tener una monitorización cardíaca continua. En caso de mujeres que estamos induciendo el parto, cuando se induce el parto, ya sea la maduración cervical con misoprostol o la inductoconducción del trabajo de parto con oxitocina, deberíamos tener una monitorización fetal continua. Embarazos mayores a 41 semanas, también una monitorización fetal continua, porque ya hablamos del incremento en el riesgo de óbito. Y en el caso de que encontremos líquido amniótico meconial, también deberíamos de, en ese momento, tener un registro cardiotocográfico continuo para ver si esto representa riesgo de pérdida del bienestar fetal. O en aquellas que originalmente tenían bajo riesgo, pero durante la auscultación intermitente encontramos algo anormal que nos justifica continuar con una monitorización continua. Entonces, según estos parámetros, nosotros tenemos 3 tipos de trazos, según los parámetros que revisamos anteriormente. ¿Dudas con los parámetros que revisamos anteriormente? Porque si no entendimos esos parámetros, no vamos a entender qué es un trazo normal y qué es un trazo anormal, ¿no? Entonces, un trazo normal es el trazo categoría único. En el categoría 1, perdón, ese es un trazo normal. Este trazo requiere continuar monitorización y no requiere una acción específica. Muy importante que sepamos qué es un trazo normal. Un trazo normal es aquel en el que encontramos frecuencia cardíaca basal de 110 a 160, que encontramos variabilidad moderada, es decir, de 6 a 25 latidos por minuto, que no tiene desaceleraciones tardías o variables. Las desaceleraciones tempranas puede tenerlas o no puede tenerlas, creemos que las desaceleraciones tempranas pueden ser fisiológicas, y las aceleraciones puede o no puede tenerlas. Entonces, vamos a recordar muy bien qué significa un trazo categoría 1, lo repetimos: frecuencia cardíaca basal de 110 a 160, variabilidad moderada, no hay desaceleraciones tardías ni variables. Si hay desaceleraciones, solo podrían ser tempranas, y puede o no puede haber aceleraciones. Ese es un trazo normal, ese es un bebé que está avanzando bien en su trabajo de parto. ¿Hasta ahí duda? Me salto trazo categoría 2 para irme a trazo categoría 3. Ya vimos cuál es el trazo normal, vamos a ver cuál es el trazo totalmente anormal. El trazo anormal va a ser el que incluya una variabilidad ausente, ¿sí? Variabilidad ausente y cualquiera de los siguientes: desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes, bradicardia o un patrón sinusoidal. Todo esto va a ser anormal. El encontrar una desaceleración tardía o variable de manera única o 2 veces no es valorable, pero si lo estamos encontrando más de 3 veces a lo largo de un trazo de 20 minutos, sí nos hace pensar en un trazo anormal, ¿sí? Entonces, este es un trazo anormal. Les expliqué primero trazo categoría 1 y después trazo categoría 3, porque trazo categoría 2 es mucho más difícil de entender, pero es todo lo que no fue ni trazo categoría 1 ni trazo categoría 3. Entonces, ¿quedó duda con qué es un trazo categoría 1? ¿No? ¿Quedó duda con qué es un trazo categoría 3? Entonces, todo lo que no sea 1 ni 3 es trazo categoría 2. El trazo categoría 2 incluye cualquiera de los siguientes: bradicardia, pero que no tiene, que sí tiene variabilidad, porque si no tuviera variabilidad, inmediatamente se convierte en un trazo categoría 3. Taquicardia, solo taquicardia es un trazo categoría 2. Variabilidad mínima, marcada o ausente, pero que no tiene desaceleraciones recurrentes. Si esto se acompaña de desaceleraciones, ya es un trazo categoría 3. Ausencia de aceleraciones después de la estimulación fetal, desaceleraciones variables que se acompañan de una variabilidad moderada o mínima, desaceleraciones prolongadas mayores de 2 minutos pero menores de 10 minutos, desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada o desaceleraciones variables con otras características. Entonces, por eso no les expliqué primero esto. Así quedó claro cuál es el trazo categoría 1, cuál es el trazo categoría 3. Todo lo que no quede en ese trazo es trazo categoría 2. Ahora ya valoramos a este bebé y ya sabemos que tiene un trazo categoría 1, 2 o 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En caso que sea un trazo categoría 1, o sea un trazo normal, el manejo va a ser de rutina. Continúa su trabajo de parto y progresa como hasta este momento había progresado.
En caso en que encontremos un trazo categoría 3, el trazo anormal, hay que prepararnos para el nacimiento. Acuérdense que de manera inicial, siempre medidas de reanimación intrauterina. ¿Cuáles medidas de reanimación intrauterina? Decúbito lateral, suspender la oxitocina y el oxígeno. Pero ya debemos estar pensando en que este bebé tiene que nacer en la próxima hora, cuando mucho, ¿sí? Ahora, si se trata de un trazo categoría 3 con datos de mal pronóstico muy marcados, bradicardia persistente que no recupera, desaceleraciones que no recuperan, el nacimiento se debe pensar en la siguiente media hora, ¿sí? Dependiendo qué sea lo que encontremos, máximo media hora hasta una hora en el trazo categoría 3. Y ahí es cuando hablamos de riesgo de pérdida del bienestar fetal o de baja reserva fetal. En caso de que nuestros hallazgos nos sugieran baja reserva fetal, el bebé tiene que nacer máximo en los siguientes 30 minutos, porque todo esto nos está hablando de que sí está habiendo repercusión fetal. Entonces, si tenemos un trabajo de parto ya avanzado, podemos intentar acelerar el nacimiento mediante parto instrumentado. Se trata de un nacimiento. Todavía todavía falta mucho para que tenga la dilatación completa y nos interesa que nazca en los siguientes 30 minutos, tendrá que pasar una cesárea de urgencia. Ahora, si tenemos un trazo categoría 2, que ya dijimos que no es ni normal ni anormal, hay que continuar la vigilancia. Si al plazo de 10 minutos se empieza a tener aceleraciones o una variabilidad moderada, podremos continuar la vigilancia normal. Si al término de 10 minutos empieza con ausencia de aceleraciones o variabilidad mínima o docente, se inician las maniobras de reanimación intrauterina y si no mejora y progresa un trazo categoría 3, consideraremos el nacimiento a corto plazo. ¿Dudas con esto? No, en un trazo categoría 3, lo determinas en un plazo de 10 minutos. Otorgas medidas de reanimación. Si en los siguientes 10 minutos persisten, ya deberías de pensar en el nacimiento a corto plazo del bebé. Igual, 10 minutos y ves si se convierte en 1 o si se convierte en 3. O si sigue como 2, valorar la necesidad de continuar la vigilancia. Ahora, esto es importante. El registro cartográfico es altamente específico, pero es poco sensible. ¿Qué significa esto? Cuando encontramos un registro normal, podemos estar relativamente seguros que el bebé está bien. Cuando encontramos un trazo anormal, en realidad no lo sabemos. No sabemos si el bebé está bien o está mal. O sea, un trazo normal casi siempre nos dice que el bebé sí está bien. El trazo anormal, aunque queramos suponer que se trata de un bebé que está mal, siempre es así. Entonces la sensibilidad es muy baja y hay que tener cierta reserva al respecto. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, en el trazo categoría 3, que nos habla de repercusión fetal y que te interesa un nacimiento inmediato, consideras la cesárea. Lo que comentaba, si es un bebé con categoría 3, pero que ya tiene 10 centímetros de dilatación, a lo mejor y 10 centímetros de dilatación y obviamente en una estación adecuada del trabajo de parto, a lo mejor lo más fácil sería acelerar el parto, a lo mejor con maniobras como parto instrumentado. Si se trata de un bebé un trabajo de parto en 4 centímetros, un trabajo de parto temprano, un trabajo de parto que no está progresando bien, y te interesa que nazca inmediatamente, la intervención va a ser una cesárea. ¿Alguna otra duda? Sí me tardaba 15 minutos. Bueno, hacemos el receso ahorita y empezamos hemorragias de la primera mitad del embarazo. De manera muy general, hasta 50% de todos los embarazos van a terminar en aborto, de manera muy general. Se les hace un porcentaje alto porque no todos son embarazos clínicamente reconocibles. O sea, no todos los embarazos los alcanzamos a ver en el ultrasonido, o no todos los embarazos la mujer llega a darse cuenta con una prueba de embarazo. Si tomamos en consideración todos esos embarazos que no se reconocen, hasta la mitad de los embarazos terminan en un aborto, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de hemorragias de la primera mitad del embarazo, hablamos de 3 entidades principalmente: el embarazo ectópico, el embarazo molar y el aborto. Entonces vamos a revisar cada uno de estos.
preguntas de esto generalmente sí vienen, tanto de la primera mitad como de la segunda mitad. Y realmente se manifiestan por sangrado y dolor abdominal. Entonces, una mujer embarazada en el primer trimestre con sangrado y dolor abdominal, siempre tenemos que descartar alguno de estos tres, de algunas de estas tres entidades. Antes de pasar a ver cada una de estas entidades, hay que reconocer ciertos conceptos básicos. Estos conceptos básicos son los siguientes. Cuando tenemos una fracción beta en valores de 1000 a 2000 miliunidades por mililitro, nosotros tendríamos que ver un saco gestacional si hacemos un ultrasonido transvaginal, ¿sí? Si tenemos valores de 2400 a 3600, nosotros tenemos que ver un saco gestacional por ultrasonido transabdominal. Si tenemos un saco gestacional mayor a 10 milímetros, tendríamos que ver saco vitelino. Cuando tenemos un embrión con longitud craneocaudal mayor a 7 milímetros, forzosamente tendría que haber actividad cardíaca. Y otro concepto básico importante es que la fracción beta-gonadotropina aumenta 66 hasta 80% cada 48 horas. Si nos vamos en rangos mínimos, 66% cada 48 horas. Entonces, esos conceptos que a lo mejor ahorita no tienen mucha relación, son importantes conocerlos para llegar a nuestro diagnóstico diferencial. Es decir, si hacemos un ultrasonido en una mujer embarazada, una mujer que desconoce su fecha de última menstruación y tiene 4000 miliunidades por mililitro de fracción beta-gonadotropina, hacemos el ultrasonido transvaginal y no encontramos saco intrauterino, lo más probable es que se trate de un embarazo, o casi seguramente se trata de un embarazo ectópico. Con 4000 miliunidades de fracción beta-gonadotropina ya tendríamos que ver un saco gestacional en el ultrasonido. Si no es el caso, vemos saco intrauterino, muy probablemente se trate de un embarazo ectópico. Otro dato importante, la longitud craneocaudal de 7 milímetros. Si se trata de un arriba de 8 milímetros y no tiene actividad cardíaca, eso es un aborto diferido, ¿sí? Es un embarazo no viable. Y también es importante saber que la aumenta al 66% cada 48 horas. Esto ocurre de manera normal. Entonces, si estamos viendo un menor incremento, o estamos viendo una meseta, o estamos viendo un descenso, todo eso nos va a orientar a pensar que se trata de un embarazo no viable. Puede ser un embarazo que va a terminar en aborto, o puede tratarse de un embarazo ectópico también. Entonces, lo normal es que ocurra de esta manera. Entonces, todos estos conceptos básicos nos ayudan a ir pensando en nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, el abordaje de una mujer, el abordaje inicial de una mujer embarazada con sangrado durante el primer trimestre, el objetivo es hacer el diagnóstico y excluir patología grave. O sea, primero llegar a saber cuál es el diagnóstico y saber que no es algo que pone en riesgo la vida. Quedamos que la principal causa de muerte materna es la preeclampsia. La principal causa de muerte en el primer trimestre del embarazo específicamente, ¿cuál es? Muerte materna, en el primer trimestre del embarazo. El embarazo ectópico. Embarazo ectópico roto es la principal causa de muerte materna si nos enfocamos solo en primer trimestre de embarazo. Ya cuando incluimos segundo y tercer trimestre, sigue siendo preeclampsia, obviamente. Pero si enfocamos solo primer trimestre, la principal causa de mortalidad materna va a ser un embarazo ectópico roto. Afortunadamente no es lo frecuente, pero sí es importante conocer ese dato. Entonces, cuando valoramos una mujer que acude a urgencias con sangrado y dolor abdominal, hay que saber si tiene un ultrasonido previo, es decir, si ya se corroboró la existencia de un embarazo. Muy importante, si ya sabemos si se trata de un embarazo intrauterino. Las semanas de gestación, nuestro manejo va a ser diferente. Cuánto tiene semanas de gestación por fecha de última menstruación y cuánto tiene según lo que supongamos según lo que veamos en el ultrasonido. El interrogatorio, cuándo empezaron los síntomas, se acompaña de secreción a través de vagina, se acompaña de fiebre, se acompaña de alguna otra alteración. Antecedentes patológicos que representen factores de riesgo para cada una de estas patologías que vamos a revisar. Los signos vitales, obviamente nos interesa el estado hemodinámico de la mujer, saber si es algo que requiere de una atención de urgencia. Muy importante la exploración abdominal, el auscultar frecuencia cardíaca fetal en caso de que fuera auscultable, y muy importante, ya hemos comentado, toda mujer embarazada con sangrado transvaginal en cualquier trimestre de embarazo, una especuloscopía para determinar de dónde viene el sangrado. El sangrado puede ser vaginal, puede ser cervical,
y en la misma esteculoscopía podemos ver el cérvix abierto, protrusión de membranas, entonces todo eso nos va a ir orientando a qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente son dos herramientas las que nos concluyen o las que nos van orientando hacia nuestra posibilidad diagnóstica, la gonotropina coriónica humana y los hallazgos por ultrasonido. Estas son las dos herramientas con las que habríamos de contar al momento de otorgar atención a una mujer embarazada en el primer trimestre con sangrado. Y con esto generalmente llegamos al diagnóstico, gonotropina coriónica humana y ultrasonido. Entonces, la gonotropina coriónica humana se produce después de la implantación del blastocisto, 8 días después de la fecundación y hasta 23 días de amenorrea. La prueba inmunológica de embarazo en orina va a detectar de 500 a 800 miliunidades por mililitro y la prueba inmunológica sérica detecta cantidades menores de 10 a 50 miliunidades por mililitro. Cuando se trata de un embarazo de 4 a 8 semanas, va a ir aumentando 66% cada 48 horas. Ahora, la determinación de la gonotropina obviamente no la vamos a tener de manera inmediata. Quedamos que después de la implantación del blastocito, es decir, 8 días después de la fecundación y 23 días de amenorrea, es decir, una prueba de embarazo positiva, no la vamos a poder encontrar, sobre todo si la hacemos en orina, no la vamos a poder encontrar con menos de 4 semanas de amenorrea. Generalmente, en la prueba de embarazo en orina la vamos a tener positiva con 4 semanas, y en sangre sí la podemos tener a lo mejor apenas cumpliendo esas 4 semanas, a lo mejor un poquito antes porque sí detecta niveles más bajos. La gonotropina coriónica humana ya quedamos que cómo va aumentando. Si al contrario va disminuyendo, podemos estar ante un embarazo no viable, eso no sería normal nunca, o tratarse de un embarazo ectópico en involución. Cuando se eleva a 66% cada 48 horas, en el 85% de los casos podemos suponer que se trata de un embarazo viable. No forzosamente es normal, pero hasta en el 85% de los casos se comporta la gonotropina de esta manera. Incluso en el embarazo puede tener una elevación como de un embarazo normal, o en ocasiones el embarazo ectópico también se puede permanecer en concentraciones iguales. Entonces, si se dan cuenta, la principal duda diagnóstica va a ser en relación con el embarazo ectópico. El embarazo ectópico se puede comportar de las 3 maneras, incluyendo la gonotropina, o puede aumentar como supondríamos que es lo normal, o puede mantenerse en meseta. También otra hormona que valoramos son los niveles de progesterona. La progesterona, un valor mayor a 80 nanomoles por litro o un valor arriba de 26.5 nanogramos por mililitro, se asocia con un embarazo intrauterino viable hasta en el 98% de las mujeres. Entonces, en muchas ocasiones combinamos los hallazgos del ultrasonido, combinamos los hallazgos de la fracción beta-gonotropina y agregamos el valor de la progesterona. Progesterona es arriba de 26, en el 95% de los casos, 98% de los casos nos hablan de un embarazo aparentemente normal. Y valores menores de 5, aquí es nanogramos, perdón, menores de 5 nanogramos por mililitro o menores de 16 nanomoles por litro indican un embarazo no viable. Entonces, una progesterona menor de 5 nos habla de un embarazo que no está avanzando como tiene que ser. Entonces, si se dan cuenta, hay un rango desde 5 hasta 26 que en realidad no sabemos si